¿Qué pasa cuando el sistema de justicia encierra a una mujer en una celda? O sea, le quita físicamente su libertad de movimiento, la aísla por completo, pero, legal y socialmente, la sigue castigando por no poder cuidar a sus hijos en casa. Es una contradicción brutal. Digo, literalmente le atas las manos a una persona por la espalda, la encierras en una habitación y luego la penalizas, moral y judicialmente, por no poder sostener las paredes de su casa para que no se derrumbe sobre su familia. Exacto. Y esa paradoja, o sea, esa exigencia que es imposible, es solo la punta del iceberg de lo que vamos a desempacar hoy. Así que, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un análisis muy detallado sobre las experiencias de las mujeres en el sistema penitenciario de América Latina. Sí, y lo que hace fascinante este recorrido es que vamos a cruzar dos mundos que rara vez se encuentran, ¿no? Claro. Por un lado tenemos toda la fría y compleja teoría sociológica, y por el otro, las historias reales, crudas y urgentes de quienes viven detrás de esos muros. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, creo que es fundamental entender el calibre de las fuentes que estamos manejando en este análisis. No vamos a hacer un repaso aburrido de códigos penales. No, para nada. Vamos a analizar la realidad carcelaria desde la perspectiva de la criminología crítica. Y para eso el documento se apoya en pensadores de peso, como Michel Foucault y Angela Davis. Exacto. Pero, y esto es clave, lo que le da verdadero peso a toda esta teoría son los testimonios. Testimonios en primera persona de mujeres privadas de libertad, como Marcela y Silvia. Ajá. Además del trabajo de campo de expertas que, digamos, caminan esos pabellones todos los días y ven cómo operan estas instituciones en la práctica, no desde un escritorio. Ese es el punto. Vamos a ir desde entender cómo se diseñaron estos lugares históricamente hasta descubrir cómo una forma muy específica de educación. La pedagogía crítica. Exacto. Cómo esa pedagogía crítica se convierte en una herramienta literal de supervivencia. Así que bueno, empecemos por el principio. Los cimientos. Me parece perfecto. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque si queremos entender lo que viven estas mujeres hoy, tenemos que mirar los planos originales. Y pensando en esto, la mejor analogía que encuentro es la de un sistema informático. A ver, cuéntanos. Imaginen, quienes nos sintonizan, que el Estado intenta instalar un software moderno y sumamente complejo, que en este caso serían todas las necesidades biológicas, psicológicas y familiares de las mujeres. Intentan instalar eso en un sistema operativo totalmente obsoleto, programado en el siglo pasado y escrito exclusivamente para otra máquina. O sea, los hombres. Es una imagen perfecta para ilustrar la falla estructural base. De hecho, la especialista Estefanía Hullmeister lo señala de forma muy directa en la investigación. ¿Y qué dice ella exactamente? Pues advierte que las cárceles fueron pensadas históricamente por varones y para varones. Y digo, esto no es un mero detalle arquitectónico. Claro que no. Cuando tu sistema operativo, volviendo a tu analogía, ignora por defecto cosas tan fundamentales como la atención ginecológica o las necesidades de un embarazo o el cuidado indispensable en el posparto, pues el resultado inevitable es un colapso cotidiano. El espacio físico y normativo simplemente las rechaza. Sí las expulsa. Pero a ver, me surge una duda aquí. Y quiero hacer de abogado del diablo por un momento. Para la audiencia. Adelante. Estamos diciendo, según estos autores, que este colapso, esta falta de perspectiva de género, es simplemente un accidente. O sea, es una especie de miopía institucional antigua que se arreglaría si mañana, no sé, actualizamos los reglamentos. ¿O hay algo más profundo y perverso en el diseño mismo? Es una gran pregunta. Desde la óptica de la criminología crítica, la respuesta es que no hay absolutamente nada accidental en esto. ¿Ok? Si nos apoyamos en la visión del filósofo Michel Foucault, que se cita mucho en el texto, tenemos que dejar de pensar en la prisión como un simple edificio. ¿Ya? No es solo un lugar donde metes a alguien para que pague su deuda. Exactamente. Foucault veía estas instituciones como dispositivos disciplinarios complejos. Su función primordial es el control, la vigilancia constante y la normalización de los cuerpos. ¡Wow! O sea, como una fábrica. Literalmente.
Básicamente, la prisión es una fábrica diseñada para producir individuos sumisos mediante el ejercicio asimétrico del poder. Claro, y si esa maquinaria de control absoluto fue creada bajo una lógica y una jerarquía patriarcal, lo que hace al recibir a una mujer no es rehabilitarla. Para nada. Lo que hace es amplificar y endurecer hasta el extremo las desigualdades de género que ya existían afuera, ¿no? Diste en el clavo. La prisión funciona exactamente como fue diseñada. No está rota por no atender a las mujeres, es que simplemente no fue construida para integrarlas. Qué fuerte. Pero te llevo un paso más allá, basándonos en el documento. Autores contemporáneos que se analizan aquí, como Lloyd Wactant o Angela Davis, van más al fondo. Ellos hablan de que estas instituciones sirven para gestionar la marginalidad. Sí, ese es un concepto súper potente. Es que me pregunto, ¿realmente los estados modernos diseñan políticas penitenciarias con la intención de esconder a la gente pobre? ¿O eso es solo un efecto secundario trágico de un sistema judicial que está abrumado intentando lidiar con el crimen? Pues esa es precisamente la tensión central que exponen estos sociólogos. Lo que argumentan Wacant y Davis es que, en la práctica, y viendo los números, el encarcelamiento masivo ha mutado ¿Hacia qué? hacia una herramienta de gestión social y racial. Pensemos en las trayectorias de vida de la inmensa mayoría de las mujeres en las cárceles de América Latina antes de llegar a ese encierro. Claro, sus historias antes de la celda. Exacto. Sus historias suelen estar marcadas por una violencia de género extrema, exclusión económica brutal y una falta total de acceso a la educación formal o a la salud pública. O sea, el Estado estuvo completamente ausente en proveer redes de contención básicas. Así es. Entonces, frente a esa pobreza estructural que no se resuelve, el sistema penal entra a administrar las consecuencias. Ya entiendo. La cárcel, bajo esta teoría sociológica, se convierte en una especie de depósito institucional. Un depósito para las personas a las que el entramado social y económico ya les había fallado de forma sistemática. Ok, entiendo la macroestructura. Entiendo cómo Foucault ve el control de los cuerpos y cómo Davis ve la criminalización de la pobreza. Todo eso tiene sentido a nivel teórico. Sí, es la base conceptual. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, o más bien profundamente indignante para cualquiera que preste atención. Una cosa es leer teoría sociológica en la comodidad de un escritorio, ¿verdad? Claro. Y otra muy distinta es estar encerrada en una celda húmeda esperando un médico que nunca llega. ¿Cómo hace cortocircuito este sistema operativo cuando choca contra la vida cotidiana de una mujer de carne y hueso? Ahí es donde los testimonios directos nos dan una bofetada de realidad necesaria en este análisis. Las consecuencias de este diseño institucional, cuando las mides en el día a día, son devastadoras. Tomemos el caso de Marcela, que es uno de los testimonios que se rescatan en la fuente. Ella relata en primera persona cómo vivir ahí adentro es enfrentarse a un abandono institucional casi absoluto. Es desgarrador. Y ojo, no estamos hablando de falta de comodidades, ¿eh? Estamos hablando de condiciones de salud básicas que simplemente son ignoradas por el sistema. Si hay una dolencia aguda, si ocurre una emergencia médica. La respuesta por defecto de la institución suele ser el silencio, o la burocracia interminable, o una demora infinita que literalmente pone en riesgo la vida. Exacto. Y fíjate que Estefanía Holzmeister va mucho más allá de la negligencia médica o la violencia física visible en su reporte. Sí, ella categoriza las violencias de una manera muy precisa. Advierte que el castigo físico es solo la capa superficial. ¿Y qué hay debajo de esa capa? Hay un tejido de violencias invisibles pero constantes. Hablamos de una violencia psicológica de desgaste diario, una violencia económica que las despoja de sus medios de subsistencia y una violencia obstétrica verdaderamente alarmante. Y un dato crucial del texto para entender la dimensión de este problema. Estas violencias no empiezan mágicamente cuando se cierra la pesada reja de la celda. No, para nada. El análisis muestra que comienzan desde el momento mismo de la detención policial. Ocurren en los traslados y continúan operando incluso cuando las mujeres logran acceder a modalidades como el arresto domiciliario. Lo cual nos lleva de vuelta, directo y sin frenos, al punto que planteamos al inicio del programa: el impacto en la estructura familiar y la maternidad. Ay, sí. Leí el testimonio de Pamela Roque sobre esto y, te lo digo, es de esas lecturas que te dejan un nudo en la garganta. Totalmente comprensible.
Es durísimo. Ella describe el inmenso y punzante dolor que significa intentar ejercer la maternidad a la distancia. Hablamos de una separación física y afectiva forzada. Que no solo quiebra por completo la estabilidad emocional de la mujer internada, claro, Exacto. sino que desestabiliza social y económicamente a toda la red familiar que queda a la deriva en el exterior, especialmente a los hijos e hijas. Totalmente. Y es en el centro de ese dolor donde opera el concepto de la hipocresía judicial, que señala muy agudamente María Isabel Mora en la investigación. Ah, la hipocresía judicial es una dinámica fascinante desde lo sociológico pero terrible desde lo humano. Detengámonos en los engranajes de esta hipocresía porque es vital que la audiencia lo visualice bien. A ver, explícalo. La lógica tradicional de la justicia penal dice, más o menos así, cometiste un delito, por lo tanto, te aíslo de la sociedad, pierdes tu autonomía y te sometes a las reglas del penal. Hasta ahí es el funcionamiento estándar del castigo, digamos. Exacto. Pero, simultáneamente, los mismos jueces, los trabajadores sociales y el sistema en su conjunto le siguen exigiendo a esa misma mujer que cumpla a la perfección con su rol tradicional de madre cuidadora. Y de sostén del hogar. Sí, le reclaman moralmente si sus hijos en el exterior dejan la escuela o si caen en dinámicas de calle, como si ella pudiera mágicamente cruzar los muros de la prisión para resolverlo. Y eso constituye una doble condena, sin lugar a duda. Tienes, por un lado, la condena penal dictada formalmente por un tribunal. Y por el otro, tienes una condena social y moral implacable dictada por las expectativas de género tradicionales. Es una locura. El sistema judicial opera con una ceguera total hacia la realidad material restrictiva que él mismo impone. Pero curiosamente, tiene una visión perfecta para exigir el cumplimiento de roles patriarcales. Y me imagino que esto crea un laberinto mental sin salida para ellas. Totalmente. La identidad y la agencia de la mujer son sistemáticamente erosionadas, porque el mensaje subliminal pero constante que recibe de la institución es «eres una criminal» y, por si fuera poco, «eres una mala madre». Es como si la prisión no se conformara con encerrarte físicamente, sino que importara las peores presiones machistas de la sociedad exterior y las usara como un arma de tortura psicológica extra. Un efecto lupa brutal de lo que ya pasa afuera. Exactamente. Pero entonces, esto me lleva a una encrucijada, y creo que el texto lo aborda muy bien. Si tienes a una institución titánica, diseñada históricamente para no verte, que te vulnera de forma sistemática y que te castiga por cosas que físicamente te impide hacer, ¿cómo sobrevives a esa trituradora de identidades? Es la gran pregunta. Porque, viéndolo desde afuera, alguien podría pensar que la única salida psicológica es rendirse y aceptar esa etiqueta. Y muchas personas se quiebran y se resignan, lamentablemente, porque la presión institucional está calibrada exactamente para lograr eso, la sumisión. Claro. Pero aquí es donde entra la chispa de la resistencia en el documento. Y lo fascinante es que no se da a través de motines o violencia física, sino a través de algo mucho más subversivo en un contexto de encierro. La educación. Específicamente lo que los teóricos llaman la pedagogía crítica. Y aquí quiero ser súper claro con quienes nos escuchan. Cuando decimos educación en la cárcel, no estamos hablando de juntar a las internas para hacer manualidades o, no sé, enseñarles a memorizar fechas históricas para que se porten bien. Para nada. Tenemos la historia de Silvia para demostrarlo en las fuentes. Silvia, estando privada de su libertad y en medio de este entorno súper hostil, no solo decidió estudiar Derecho, Que ya de por sí es un logro enorme. enorme, sino que batalló contra la burocracia para conseguir salidas transitorias para cursar, logró graduarse y, contra todo pronóstico, obtuvo su matrícula formal como abogada. Es impresionante. Ahora, cuando leí sobre Silvia, me di cuenta de algo fundamental en este análisis. La educación aquí no funciona como una cuerda que alguien te lanza desde afuera para que escales el muro y escapes individualmente. Me gusta mucho hacia dónde vas con esa idea. Es más bien como aplicar ingeniería inversa a tu propio encierro. Esta educación no te enseña a saltar el muro, te da acceso a los planos arquitectónicos de la prisión. Exacto. Te enseña cómo se construyeron exactamente esos ladrillos sociales, económicos y legales que te rodean para que tengas las herramientas intelectuales para desarmar esa estructura de exclusión. Entregarles los planos del sistema, exactamente. Esa es la esencia. Y para entender por qué la mecánica de este aprendizaje es tan efectiva, el análisis nos lleva a Paulo Freire.
El histórico educador brasileño. El mismo. Freire estructuró su pedagogía en contraposición a lo que él denominaba críticamente como la educación bancaria. A ver, para quienes no conocen el término, ¿cómo se vería esa educación bancaria aplicada concretamente en una prisión? Es una excelente pregunta. Una educación bancaria en un penal se vería como sentar a 50 internas en silencio en un pupitre y que un profesor se pare al frente a dictarles normas de buena conducta. O a enseñarles un oficio mecánico sin explicarles jamás el contexto del mercado laboral, me imagino. Exactamente eso. El docente asume que el estudiante es un recipiente vacío y simplemente deposita información pasiva en él, como en un banco. De ahí lo de bancaria. Freire argumentaba que eso no emancipa a nadie. Él proponía lo opuesto. La educación debe estar diseñada para construir una conciencia crítica. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica hacer preguntas incómodas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fallas sistémicas ocurrieron en mi comunidad antes de que yo cometiera este delito? Aprender, bajo la pedagogía crítica, no es acumular datos asépticos. Es reconocer activamente las estructuras de opresión que moldean tu realidad. ¡Wow! Y claro, si a Freire le sumamos a otros teóricos que se mencionan en el texto, como Henry Giroux, pues el potencial se multiplica. Sí, Giroux aporta una capa súper importante. Porque él sostiene que la pedagogía crítica permite a los individuos cuestionar y analizar a las instituciones mismas como arenas donde se disputan relaciones de poder. Imagínense lo subversivo y poderoso que es enseñar a cuestionar la autoridad, justo en el epicentro del poder más coercitivo que tiene el Estado. Es un acto profundamente transformador. Por eso el documento cita también a Bell Hooks, otra enorme referente, quien lo resume de una manera hermosa y contundente. ¿Qué decía ella? Ella veía la educación como una práctica de la libertad. En una situación de encierro prolongado, el cuerpo físico pierde su libertad de tránsito, sí, pero el aula, cuando se maneja con pedagogía crítica, se convierte en el único oasis donde la mente recupera su agencia total y su capacidad de diálogo. Me parece clave. Para anclar toda esta teoría en la práctica actual, sumar la experiencia empírica de Marisa Pombo que destaca el documento. El trabajo de Pombo es fundamental. ¿Sí? Porque ella trabaja directamente en las trincheras, con mujeres cis y mujeres trans en el sistema penitenciario federal. Y la conclusión a la que llega es reveladora. El verdadero muro gigantesco a derribar en estos espacios no es el analfabetismo o el desconocimiento académico. No, es algo mucho más profundo. El desafío psicosocial titánico es romper el estigma interiorizado. Ese estigma brutal que llevan tatuado en la psique por el simple hecho de ser las presas. Exactamente. El objetivo final de esta educación no es un diploma. Claro que no. Es lograr que ellas mismas vuelvan a creer que son sujetos de derecho, que merecen tener expectativas. El sistema carcelario está meticulosamente diseñado para borrar tu futuro. La pedagogía crítica te obliga a sentarte y rediseñarlo. Recuperar el proyecto de vida es, de hecho, la máxima victoria frente al encierro. Pero espera, aquí me surge una fricción lógica importante leyendo las fuentes. A ver. Supongamos que Silvia, o cualquier otra interna, hace todo este arduo proceso psicosocial. Se empodera, comprende perfectamente las estructuras sociales, reconstruye su identidad, lee a Freire. Perfecto. Ajá. El problema es que, el día que cumple su condena y sale por la puerta principal, vuelve a pisar exactamente la misma sociedad desigual, con la misma falta de oportunidades que la expulsó en primer lugar. Entonces, ¿de qué te sirve tener los planos del sistema y una mente liberada si el mundo material exterior sigue igual de roto y excluyente? Es una frustración totalmente válida y objetiva. Y de hecho marca el límite exacto de enfocar la solución únicamente en la transformación del individuo. Claro, no basta con cambiar a la persona. Por eso, el análisis da un paso más allá. Argumenta que si la educación transforma a la persona desde adentro, el paso institucional inevitable tiene que ser transformar la forma en que el sistema de justicia completo interactúa con la comunidad. Y aquí es donde entramos a la cuarta sección de nuestro análisis, ¿no? Exacto. Aquí es donde entra la perspectiva de expertas como Diana Márquez y la urgencia de transitar hacia el modelo de la justicia restaurativa. O sea, desengancharnos un poco de la obsesión social que tenemos por el castigo ciego. Exactamente. Pensemos en el paradigma punitivo tradicional que rige hoy. Se enfoca exclusivamente en mirar al pasado. Rompiste esta regla, te castigo. Tal cual.
Dice, rompiste esta regla del Estado, por lo tanto el Estado te inflige esta cantidad proporcional de dolor o aislamiento. La justicia restaurativa, en cambio, cambia por completo las preguntas fundacionales. ¿Qué se pregunta entonces? En lugar de indagar qué regla se rompió y cómo castigamos al infractor, se pregunta, ¿quién resultó dañado en esta situación? ¿Cómo podemos reparar material y simbólicamente ese daño? Y sobre todo, ¿cómo reconstruimos los vínculos sociales rotos? Es un modelo inmensamente más complejo y supongo que exige responsabilidad real. Muchísima. Pero reconoce a las personas privadas de libertad como protagonistas activas capaces de reparar y no como meros objetos pasivos destinados a recibir sufrimiento. Me encanta el concepto, pero como siempre, me pregunto cómo se ve esto caminando por los pasillos de un penal, porque hablar de reconstruir vínculos suena muy inspirador en un congreso de sociología. Sí, claro, en la teoría suena muy bonito. Pero intentar aplicar justicia restaurativa en el entorno hiperviolento de una prisión suena, francamente, a una misión imposible. Podría parecerlo, pero no lo es. Lo más esperanzador de esta investigación es que detalla ejemplos muy concretos de cómo se están construyendo estas alternativas desde las grietas del propio sistema, muchas veces impulsadas por la fuerza de la sociedad civil organizada. Sí, encontré fascinante leer sobre el trabajo de terreno de Larissa Cervino y Lucía Gallagher. Ellas no se quedaron escribiendo papers en la universidad. Para nada. Fueron a la acción. Se metieron a los penales y ayudaron a implementar comités de resolución pacífica de conflictos gestionados por las propias internas. Es que pensemos en la mecánica detrás de esto. En un ecosistema donde la autoridad carcelaria resuelve absolutamente cualquier roce con encierro solitario, traslados o fuerza física, Enseñarle a un grupo de mujeres a sentarse, dialogar y mediar en sus propias disputas desarma desde la raíz la lógica violenta de la institución. exacto, recuperan el control sobre su convivencia. Y a la par de esto, organizan talleres de alfabetización jurídica, que me parece brillante. Ese es un verdadero punto de inflexión operativo. ¿Qué tipo de herramientas les entregan exactamente en esos talleres jurídicos, según el texto? Pues les enseñan cosas que para nosotros afuera pueden ser súper comunes, pero adentro son revolucionarias. Por ejemplo, analizan a fondo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocida CEDAW por sus siglas en inglés, y otros marcos internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué crees que llevar un tratado internacional a una celda genera un cambio de paradigma tan grande en ellas? Porque tienes que entender el perfil de quien está escuchando. Muchas de estas mujeres han sufrido violencias machistas en sus hogares, en sus barrios y por parte del Estado durante toda su vida. Y han llegado a interiorizar que eso era lo normal. Exacto. O peor aún, que ellas eran las culpables de esos maltratos. Cuando te sientas con ellas en un círculo, abres la CEDAW y les muestras que hay un consenso mundial firmado por países que dice explícitamente, esto que te hicieron tiene un nombre jurídico, es violencia de género, es un delito, y tú tienes derechos humanos inalienables que te protegen. ¡Wow! Les reinicias la matriz mental. Es alfabetización estrictamente para la supervivencia. Estás democratizando el acceso a las leyes de mayor jerarquía internacional en el punto geográfico exacto donde más se violan esos derechos. Es poderosísimo. Le estás otorgando una estructura y un peso jurídico innegable a sus experiencias traumáticas personales. Las validas. Totalmente. Programas universitarios intramuros. Ah, sí, vitales. Ludmila Ascue y Estefanía Bortiri aportan datos fundamentales sobre cómo las universidades nacionales están rompiendo la barrera del aislamiento. Están ingresando a los penales para sostener proyectos de salud integral y construir espacios físicos comunitarios como bibliotecas. Y poner la lupa en el cómo hacen esto es crucial. Al analizar las iniciativas, queda claro que la estrategia no es agarrar a la mujer, aislarla en un aula esterilizada, prepararla durante 5 años y lanzarla al vacío el día que cumple su condena. No, eso no serviría de mucho. La genialidad detrás de esto es traer a la sociedad civil hacia adentro del penal de forma constante. Si aíslas permanentemente a las personas, destruyes su capacidad de socializar. Lógico. Pero si construyes puentes de doble vía donde estudiantes de grado, profesionales de la salud y docentes universitarios entran y salen de la unidad todas las semanas, el estigma paralizante de ser la presa empieza a diluirse mediante el trato humano. Claro, se humaniza el espacio.
Además, generas redes reales y tangibles de apoyo, contactos y amistades a las que ellas podrán aferrarse cuando finalmente crucen esa puerta hacia la libertad. Porque al final del día, como bien concluyen los análisis sociológicos presentados en nuestras fuentes, la cárcel es una institución que no existe en el vacío. Exacto. Si la comunidad le da la espalda, el sistema penitenciario seguirá operando por inercia como una maquinaria perfecta de exclusión y reincidencia. Bueno, mirando el reloj, creo que hemos recorrido un camino intelectual y humano bastante intenso el día de hoy en esta exploración a fondo. Sin duda. Empezamos analizando cómo el sistema penal, pensado desde su origen por y para hombres, opera cotidianamente como una trituradora institucional sobre las mujeres. Repasamos cómo amplifica la violencia, claro. Sí, vimos cómo castiga cruelmente el ejercicio de su maternidad y cómo las acorrala exigiéndoles cumplir con roles de cuidado patriarcales, mientras simultáneamente las mantiene encerradas y atadas de manos. Así es. Y en contraparte, descubrimos que la respuesta frente a ese intento de control absoluto no tiene por qué ser la pasividad. Para nada. La salida viable se construye a través de la pedagogía crítica, aprender a descifrar las reglas ocultas del mundo para poder desafiarlas. Todo esto sostenido por estrategias concretas de justicia restaurativa y por el impulso de redes universitarias y comunitarias. Redes que exigen integrar a la sociedad en el proceso en lugar de, esconder el problema detrás de un muro altísimo. Exactamente. Ha sido un viaje revelador. Y para cerrar nuestro análisis de hoy y despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento. Una pregunta incómoda basada en estas fuentes, para que se la lleven y les quede dando vueltas en la cabeza durante el resto del día. A ver, adelante. Si consideramos como un hecho que el sistema de justicia actual gasta cantidades astronómicas de recursos estatales, hablamos de presupuestos multimillonarios, miles de empleados, infraestructura de máxima seguridad, para encarcelar masivamente y tratar de gestionar a posteriori los efectos trágicos de la pobreza, la falta de educación y la violencia de género que arrastran estas mujeres, Ujú. ¿qué pasaría en nuestras ciudades, en nuestros países, si tomáramos la decisión radical de invertir todo ese mismo dinero y ese mismo esfuerzo institucional titánico en educación pública crítica, en sistemas de salud integral y en vivienda digna mucho antes de que estas mujeres siquiera se acerquen a la desesperación que las lleva a cometer un delito? Es una provocación ineludible, la verdad. Nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos dónde estamos decidiendo como sociedad invertir nuestro esfuerzo, en curar la enfermedad o simplemente en esconder los síntomas. Se las dejamos flotando. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso. En este póster que hoy les presento, se pretende sintetizar y consolidar las experiencias de mujeres en contexto de encierro en América Latina desde la pedagogía desde la perspectiva de la pedagogía crítica. Así pues, podemos señalar que el encarcelamiento de mujeres en América Latina constituye un fenómeno social y también jurídico que revela tensiones entre el sistema penal, las desigualdades de género y las condiciones estructurales de los sistemas penitenciarios. En tal sentido, diversas experiencias narradas por mujeres privadas de libertad, así como de profesionales del derecho y especialistas en el ámbito penitenciario, evidencian que las cárceles han sido históricamente diseñadas bajo lógicas masculinas, que invisibilizan las necesidades específicas de las mujeres. Situación pues que produce efectos profundos en distintos ámbitos que señalaremos más adelante. La metodología que se empleó para la investigación que se reporta en el póster fue de carácter cualitativo, de nivel descriptivo, basada en el análisis de contenido de fuentes audiovisuales, que conformaban 5 conferencias y testimonios de las experiencias de mujeres en contexto de encierro, a partir de las cuales se sistematizaron los relatos. En cuanto a los resultados, podemos señalar que los testimonios analizados permitieron identificar diversas dimensiones que estructuran la experiencia de las mujeres privadas de libertad y reflejan las principales problemáticas y experiencias vividas dentro del contexto penitenciario. Así, se pudo ver
que la experiencia de encarcelamiento femenino se encuentra atravesada por múltiples formas de vulnerabilidad que afectan tanto la vida personal como los vínculos familiares de las mujeres privadas de libertad. Así pues, la maternidad en prisión, la prolongación de la prisión preventiva y las prácticas de violencia institucional configuran escenarios que profundizan la pérdida de autonomía y la afectación de la dignidad, reflejando entonces la forma en que el sistema penitenciario reproduce desigualdades estructurales de género, impactando directamente en la vida familiar y en el ejercicio de la maternidad, al obligar esta ruptura, esta separación de los hijos, limitar el mantenimiento de los vínculos familiares y el abandono involuntario de ese rol de cuidadora que desde siempre ha tenido la mujer, generando entonces tensiones profundas para la mujer privada de libertad. Y así, las experiencias relatadas por ellas evidencian que el acceso a la formación académica y el tener conocimiento jurídico les ha permitido fortalecer su autonomía, comprender sus derechos y proyectar nuevas posibilidades de vida. De manera que desde la perspectiva de la pedagogía crítica, implementar procesos educativos en contextos de encierro puede interpretarse como espacios de construcción de conciencia y empoderamiento que van a contribuir a que éstas puedan cuestionar las condiciones de exclusión social que han marcado muchas de las trayectorias de las personas privadas de libertad, y en este caso específicamente de las mujeres privadas de libertad. La información presentada a través de estas conferencias y testimonios permitió identificar la relevancia de iniciativas orientadas a la promoción de la justicia restaurativa, así como el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres privadas de libertad. Las experiencias recogidas sugieren que los espacios de diálogo, de acompañamiento y de resolución pacífica de conflictos pueden contribuir a transformar las dinámicas de convivencia dentro del ámbito penitenciario, desplazando la lógica exclusivamente punitiva del sistema penal hacia modelos centrados en la reparación del daño, la responsabilidad compartida y la reconstrucción de vínculos sociales. Entonces, desde la perspectiva de la pedagogía crítica, estos procesos pueden entenderse como experiencias de concientización. Ya Freire desde el 70 planteaba que la educación debe permitir a las personas reconocer las estructuras de opresión presentes en la sociedad y desarrollar una comprensión crítica de su realidad. Entonces, en el contexto de la prisión, esta toma de conciencia adquiere una dimensión particular, ya que las mujeres enfrentan múltiples formas de exclusión vinculadas con la desigualdad de género, la pobreza y la estigmatización social. Asimismo, experiencias de talleres, alfabetización jurídica y programas universitarios dentro de la prisión van a permitir reflejar principios fundamentales de la pedagogía crítica como el diálogo, la participación y la construcción colectiva de conocimiento. Giroz, en 1988, ya sostenía que las prácticas educativas pueden convertirse en espacios de resistencia frente a las estructuras de dominación cuando promueven la reflexión crítica y la participación activa de los sujetos. En este sentido, las iniciativas desarrolladas por universidades y organizaciones sociales dentro de las cárceles son necesarias, pues van a contribuir a transformar el espacio penitenciario en un ámbito donde es posible generar procesos educativos orientados a la dignidad y a la justicia social. De manera que la educación en contexto de encierro puede interpretarse como una estrategia de humanización que va a permitir a las mujeres privadas de libertad reconstruir su identidad, fortalecer su autonomía y participar activamente en procesos de reintegración social. De manera que el análisis de los testimonios permite concluir la ausencia de una perspectiva de género en el diseño y funcionamiento de los sistemas penitenciarios que generan y afectan profundamente la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres privadas de libertad. Y que el encarcelamiento produce efectos significativos negativos
en las relaciones familiares, especialmente en la maternidad y en la situación de los hijos que dependen de estas mujeres que están en contextos de encierro. También muestran que a pesar de las condiciones adversas, las mujeres que han tenido oportunidad de recibir educación en contextos de encierro han desarrollado estrategias de resistencia y reconstrucción personal a través precisamente de este acceso a la educación que les permite crear redes de apoyo entre internas y las iniciativas impulsadas por organizaciones sociales que van a constituir herramientas relevantes para la promoción de derechos y la transformación de las trayectorias de ellos. De manera pues entonces que el interés de visibilizar esta investigación a través de este póster es precisamente generar esa inquietud en las instituciones educativas, en que haya ese acercamiento con estas prisiones, cárceles, instituciones de reclusión, para que desde la educación se logre ir transformando, ir mejorando las condiciones de estas mujeres dentro de ese contexto y para su posterior imbricación en la sociedad una vez que cumplan su condena. Muchas gracias por su atención.